Hola, buenos días a todos. Soy Luis Rodríguez, de Hospital Universitario de Coimbra, en Portugal. Perdona mi pobre español, pero lo intentaré. Desde ya agradezco la amable invitación de la Sociedad Española de Nefrología. Es un placer para mí estar aquí con vosotros para aprender. Conmigo hoy está moderando el doctor Alberto Ortiz Arduán, de Fundación Jiménez Díaz de Madrid, que va a presentar nuestro palestrante de hoy. Buenos días. Es un honor para mí presentar a Juan Saus, catedrático de Bioquímica en la Universidad de Valencia, y que nos va a resumir en 15 minutos lo que son casi 40 años de investigación en un mecanismo de enfermedad específicamente humano que tiene repercusión terapéutica. Nuestras vidas casi se cruzan porque él estuvo en Estados Unidos antes que yo, pero compartimos colegas de laboratorio de investigación como Raghu Kalluri, y ahora aquí volvemos a estar. Juan, cuando quieras. Encantado. Bueno, la enfermedad de Goodpasture es un desorden específicamente humano. Y es una enfermedad que está mediada por anticuerpos circulantes, autoanticuerpos, que se depositan linearmente en la membrana basal, glomerular y alveolar, como indica esta inmunofluorescencia que les muestro aquí. La enfermedad de Goodpasture define el síndrome de Goodpasture, que fue descrito por primera vez en la gripe pandémica de 1918 y que se caracteriza por una hemoptisis y un fracaso renal. Los autoanticuerpos ya nos indicaban, desde el principio, que ambas membranas basales, la glomerular y la alveolar, compartían estructura, compartían componentes. Hoy sabemos que tanto la membrana basal glomerular como la alveolar son membranas basales que son el resultado de la fusión durante el desarrollo de dos membranas basales que se han producido de forma independiente, una epitelial y otra endotelial. Ambas están soportadas físicamente por una red de colágeno, colágeno 4, colágeno de las membranas basales, que tiene composición distinta en una y otra membrana basal. En el caso de la epitelial, la molécula que existe de colágeno es la que está hecha por las cadenas 3, 4 y 5, mientras que la del vertiente endotelial está hecha por las cadenas alfa 1 y alfa 2. Justo aquí, en el dominio globular de la cadena alfa 3, es donde reside el epitopo Goodpasture. Desde el momento en que se descubrimos la cadena COL4A3 como el antígeno de la respuesta a Goodpasture, nos proponemos encontrar rasgos estructurales en ella que justificaban su patogénesis, ya que la enfermedad natural no se produce en otras especies. Esto tuvo su recompensa en el año 92, cuando descubrimos que en la cadena COL4A3 existe un dominio, KRGDS, que tiene la capacidad de unir integrinas y además de ser fosforilado. La enzima que fosforila este dominio la descubrimos años posteriores y la denominamos GPBP por Goodpasture Antigen Binding Protein. Varios trabajos colaterales no realizados en nuestro laboratorio indicaban que era posible que, después de demostrar, que así lo hicimos, que los podocitos se unían al RGD de este dominio, que había la posibilidad que la fosforilación los desenganchara. Pero esta evidencia que lo desenganchara, además, en el marco de una transdiferenciación o transición epitelio-mesénquima, que es uno de los motivos o de las causas principales de fibrosis. Pero la evidencia no se pudo, digamos, constatar de forma fehaciente hasta que estudiamos un modelo humanizado de cáncer de pulmón. En este modelo humanizado de cáncer de pulmón, resulta que la agresión, el insulto, bien sea la hipoxia o bien sea la quimioterapia,
lo que hace es inducir una transición epitelio-mesénquima de los neumocitos. Verán que a partir de ahora voy a hablar de neumocitos porque fundamentalmente todo el desarrollo que, digamos, que sustenta el título de esta conferencia es justo realizado en el ámbito de la membrana basal alveolar. Entonces, decía que cuando se produce esa agresión, los neumocitos de las estructuras epiteliales se sueltan y convierten un acino en un nódulo. Esta conversión, que es la transición epitelio-mesénquima, era revertida por un inhibidor farmacológico llamado fibrosertib, que habíamos producido en el marco de un proyecto de transferencia en una empresa spin-off de la Universidad de Valencia. Es un dato o una observación que fue muy relevante para poder llegar a esa conclusión fue el hecho de que cuando estudiábamos los nódulos de ese modelo de enfermedad, veíamos que las células secretoras, cuando se soltaban de la membrana basal, adquirían un aspecto globular, es decir, realmente tenían un aspecto, como decían los patólogos, de células en anillo de sello. Y era porque el contenido no eran capaces de secretarlo y lo acumulaban. ¿Por qué no eran capaces de secretarlo? Es porque al soltarse de la membrana basal perdían la polarización basal apical. La célula no sabía dónde tenía que secretar y lo almacenaba. Pues bien, cuando administrábamos a esos tumores fibrosertib, entonces lo que sucedía es que las células se reepitelizaban, entonces volvían a polarizarse y soltaban el moco, de tal manera que tenemos los acinos llenos de moco. No solamente fibrosertib era capaz en este modelo de polarizar mediante reepitelización a los neumocitos, sino también cuando en el modelo se aplicaba un tratamiento de doxorubicina, que es un inductor de MT y además muy fibrosante, el tratamiento con fibrosertib reducía, aquí tienen el colágeno tipo 1, la fibrosis en rojo, pueden ver que el tratamiento con fibrosertib hacía retroceder de forma muy notable la expresión del colágeno cicatricial. En este estado de las cosas nos encontramos con el advenimiento de la pandemia. La pandemia, en verdad, es una zoonosis en la que un virus, SARS-CoV-2, se salta a la barrera interespecie y nos infecta. Cuando se salta a la barrera interespecie ya generó una expectativa, porque nosotros siempre hemos querido estudiar aquello que está relacionado con la especificidad humana. Entonces, que había la posibilidad de que el cuadro patogénico principal de los pacientes COVID, que es el síndrome de estrés respiratorio agudo y que está causado por un daño alveolar difuso, se tratara de un proceso de la descamación, un proceso EMT, como el que habíamos visto antes, dependiente de GPP1 y, por tanto, que fibrosertib pudiera ser de ayuda. Para abordar el estudio de esta posibilidad, hicimos dos tipos de aproximaciones. Una bioquímica pura, que fue el ver qué parte del virus podía interaccionar con GPP. Descubrimos que la nucleoproteína del SARS-2 interacciona de forma muy específica con GPP1. Aquí les muestro un experimento de interferometría en el que la subida que se muestra aquí quiere decir que GPP1 se está uniendo a la nucleoproteína que está asociada al sensor del interferómetro. Mientras que después de 80 segundos, y vemos que cuanto más concentración hay de GPP1, mayor es la interferencia, queriendo decir que mayor es la cantidad de proteína que se está pegando al sensor. Una vez pasados los 80 segundos, si quitamos la proteína, vemos que la unión es estable y se mantiene durante mucho tiempo. Luego, estos datos se cuantifican y te da cuál es la constante de afinidad. La constante de afinidad de SARS-CoV-2, la nucleoproteína con GPP, es del orden de los nanomolar, equivalente o muy próximo a la constante de afinidad de antígeno-anticuerpo. Por tanto, estamos hablando de una afinidad extraordinariamente elevada. Visto esto, lo que hicimos fue estudiar cómo se encontraba entonces el colágeno 4 y GPP1 en estos pacientes. El colágeno 4, fíjense, arriba tienen una microscopía confocal en la que en las líneas
se traza una línea alrededor de lo que sería la membrana basal alveolar. Y pueden ver cómo en rojo está Col4A3, que es el componente epitelial, y en verde Col4A1, que es el componente endotelial, y cómo en todos los sitios hay una coincidencia entre los picos rojos y verdes. Esto es como debe ser la membrana basal alveolar, una membrana basal muy fina, estructura muy fina. Vean ustedes cómo se encontraban en un paciente COVID, concretamente el primer paciente COVID que falleció en España y que fue en el Hospital Arnau de Vilanova. Nos pasaron las piezas y lo pudimos estudiar. Aquí ven que la pared alveolar está compuesta básicamente de componente endotelial, pero es un componente endotelial grueso, tosco, no es un componente endotelial fino y no hay componente epitelial. Ha desaparecido, no está. ¿Dónde está? Está acumulado dentro de los neumocitos que se han desprendido. Un componente epitelial que se acumula tanto que hasta oculta al núcleo. Aquí ven algún punto blanco, pero está oculto. Y hay algún neumocito que está atrapado por este componente endotelial expandido. ¿Cómo estaba GPBP expresada en este paciente? Pues llama la atención dos cosas. Una, que el GPBP forma grandes, aquí en rojo GPBP, grandes depósitos lineares en toda la vertiente epitelial y los neumocitos que están descamados tienen una gran cantidad de GPBP. ¿Qué pasa con esos neumocitos que se han descamado? Pues hicimos un screening patológico porque hay mucho tipo de lesiones, pero encontramos unas lesiones que teñían fuertemente con azul de anilina. Azul de anilina tiñe el colágeno y, por tanto, pueden ver ustedes cómo los neumocitos están como tapizando esas lesiones obliterantes. La citoqueratina 7 identifica el neumocito. Y vean cómo esos neumocitos están infectados porque se podían teñir con un anticuerpo que reconoce la proteína, la nucleoproteína. Por tanto, estas lesiones obliterantes parece que están ocultando los neumocitos infectados. Pudimos comprobar, mediante microscopía electrónica, en lesiones obliterantes muy iniciales, cómo los neumocitos que estaban tapizando producían esa malla que era equivalente dentro y fuera de la célula neumocitaria. Con lo cual llegamos a la conclusión de que lo que había ocurrido prácticamente es que GPBP retenía Col4 dentro de la célula, el resto de cadenas, la 4 y la 5, eran secretadas y se formaban dentro y fuera una malla. La salida de GPP1 fosforilaba y, por tanto, descamaba el neumocito. Y ese neumocito se rodeaba de esa malla intra- e extracelularmente, haciéndola quimioresistente. Bueno, en este estado del conocimiento fue cuando nos encontramos con unos familiares que nos pidieron que hiciéramos tratamiento compasivo con T12 de su familiar próximo que está en un estado grave. Se hizo un tratamiento, se pudieron administrar 3 veces Fibrosertib. Las 3 administraciones se correspondieron con subidas en la saturación de oxígeno, con la bajada de las pulsaciones y la bajada de la presión sistólica, pero el paciente falleció. No obstante, tuvimos permiso para poder extraer sangre antes del fallecimiento y también cilindros biópsicos y pudimos estudiarlo. Lo primero que llamó la atención fue que los análisis de plasma nos pusieron de manifiesto que había un retroceso en todos los marcadores inflamatorios y en los marcadores de daño alveolar difuso. Y, claro, el problema de poder analizar y sacar conclusiones a partir del parénquima de este paciente era si teníamos el control adecuado. Necesitábamos encontrar un paciente COVID que tuviera la misma trayectoria clínica, pero que no hubiera recibido Fibrosertib. 1 año y medio después lo encontramos y nos permitió hacer el estudio. Aquí tienen 3 cortes seriados de hematoxilina, Mason y citoqueratina del paciente no tratado y aquí uno que es lo mismo en el paciente que habíamos tratado. Como ven, el material hialináceo que es positivo azul de anilina, el tratamiento había provocado una gran reducción del mismo y nos dejaba ver qué había debajo. Y bajo lo que había son neumocitos que estaban allí anidados. Y también, como ven, muchos hematíes. ¿Qué es? Una cosa importante que fue que, efectivamente, el paciente nuestro estaba ya en fase reparativa, igual que el paciente control. Pero los neumocitos que estaban reepitelizados en el paciente control tenían aspecto hiperplásico, aspecto cuboide, mientras que en nuestro paciente los neumocitos tenían un aspecto aplanado. Un aspecto aplanado, pero la gran diferencia vino cuando hicimos el estudio confocal. Porque ven aquí arriba, ven ustedes aquí arriba, cómo los neumocitos del paciente control siguen teniendo
COL4A3 dentro y se acumula en el interior, el componente endotelial sigue siendo tosco y cuando hacemos la distribución de fluorescencias vemos que la membrana basal sigue siendo exclusivamente endotelial. Cuando comparamos esto con el paciente tratado, nos damos cuenta que el paciente tratado ya ha recuperado membrana basal. Vean aquí estos pequeños picos de rojo junto con el verde. En todos los casos vemos que existe una membrana basal reconstituida. Los neumocitos no tienen, mírenlo aquí en las flechas amarillas, no tienen COL4A3 almacenado y el COL4A3 está fundamentalmente secretado, además de estar en la membrana basal. La conclusión es que cuando nosotros administramos fibrosertib, entonces somos capaces de inhibir la proteína que está fuera, con lo cual deja de fosforilar el material que se está formando, que se pueda formar, y dentro de la célula lo que hace es liberar COL4A3, que ya con sus parejas, 4 y 5, vuelve a formar COL4A3, 4 y 5, que se ensambla en la membrana basal y permite el anclaje. La conclusión es que los pacientes con fibrosis renal y pulmonar asociada a una transición epitelio-mesénquima dependiente de GPB1 se pueden beneficiar de fibrosertib. Y esto es toda la gente que ha colaborado entre los años 20 y 24 con nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención. Hola, profesor Juan Mas. Muchas gracias. Sausmas. Muchas gracias por su ponencia, ha sido excelente. Desde ya te deseo mucha suerte para confirmar esos resultados con fibrosertib. Abrimos la discusión. Si tienes preguntas, puedes plantearlas. Mientras tanto, nos gustaría hacerle una. Profesor, ¿tienes una idea? Porque soy nefrólogo, a mí me interesa pensar así, de un grupo de pacientes con patología renal que puede beneficiar de este tratamiento. En su investigación se va a proseguir para ensayos clínicos. Sí. A ver, el título dice que es un mecanismo específicamente humano porque nosotros nos hemos referido, hemos estudiado específicamente cómo se ancla el neumocito y el podocito a esa secuencia KRGDS que nuestros estudios evolutivos dicen que son específicamente humanos. Es decir, no vamos a encontrar KRGDS en ninguna cadena de colágeno 4 de ninguna membrana basal, excepto en la cadena COL4A3 humana. Bueno, en los grandes simios también, pero para lo que aquí a nosotros nos interesa, humana. Entonces significa, yo no sé si GPBP1 estará haciendo cosas similares en otras cadenas de colágeno o en otras ubicaciones. Ni sé si GPBP1 es un intermediario de la transición epitelio-mesénquima en todas las condiciones. Ahora bien, si GPBP1 está implicado, sin duda, fibrosertib será un fármaco que podrá ayudar. Gracias. Una pregunta más. Juan, ¿hubo alguna evidencia de toxicidad del compuesto cuando lo probasteis por primera vez en humanos? Pues la verdad es que el compuesto estaba muy probado en modelos animales, estaba muy bien definida su farmacocinética y la farmacodinámica, y el compuesto tiene poca toxicidad. En el caso de este humano, que como es un caso único y el estado general del paciente estaba muy comprometido, la verdad es que sacar conclusiones me parece muy atrevido, muy aventurado, la verdad. Luego he estado mirando y Billy Hudson con Corinne Antillac hicieron un ratón Alport donde le habían metido los genes, las cadenas A3 y A4, el colágeno 4 humano. O sea, ese en principio podría ser un modelo para testar, para desarrollar un modelo animal donde testar este compuesto. Claro, esta pregunta, Alberto, tengo que mostrar la evolución. Este es el árbol filogenético. Aquí a la derecha tenéis el KRGDS y en rojo las dos adquisiciones o invenciones que tienen lugar en Catarrini. Catarrini es la fila a la que nosotros pertenecemos. Estamos arriba de la fila, ¿no?
O sea, Vale, entonces, si observas, aquí pongo al lado COL4A3BP, que es el gen de GPBP. Y esto es un elemento de 20 pares de bases que se conforma también en catarrini y que responde a TNF. Y que ese elemento es el que hace que GPBP1 se active su expresión. Vale, vete aquí abajo, a rodents, a mouse. Ese elemento no existe. Con lo cual, aunque yo le ponga COL4A3, yo no tengo el elemento de respuesta TNF, con lo cual no espero que se pueda producir el fenómeno. No sé si me he explicado. Sí, totalmente de acuerdo. Vale. Sí. Y eso además pone en advertencia una cosa, y es que generar modelos de enfermedad en ratón, de enfermedades o desórdenes que son específicamente humanas, es algo que debería erradicarse de nuestra ¿sabes?, sistemática evolutiva, experimental. Porque hay que buscar modelos científicos y creer un poco más en la ciencia y no tanto que tener que... O sea, lo que quiero decir es, ¿por qué voy a hacer un modelo si sabemos ya de muchas veces que los modelos animales en ratón no responden? O sea, llegas, un fármaco, funciona bien en el modelo de ratón que tú has inducido, luego transfieres esto a humanos y no tienes éxito. Pues habrá que entender ya de una vez que realmente hay que buscar formas más imaginativas para poder llevar a cabo desarrollos farmacológicos que tengan éxito luego en humanos. No sé si me he explicado. No sé si hay más preguntas. Yo tenía otra. ¿Qué se sabe de la expresión de GPBP1 durante el daño renal? Si es responsive a TNF, uno esperaría que si hay daño renal de cualquier causa y una respuesta inflamatoria estuviera aumentada la expresión. Nosotros lo hemos visto aumentado en riñones de pacientes Good Pasture. Y también en riñones, a ver, esto a mí ya en Good Pasture, lo dejaría ahí. Vale. No, porque a lo mejor nefropatía diabética, bueno, enfermedad renal crónica de cualquier causa. Nefropatía IgA. En nefropatía IgA, nosotros en el 2007 pusimos un modelo, de nuevo, un modelo en ratón, en el que la sobreexpresión de GPBP1 inducía una nefropatía IgA en ratones. ¿La sobreexpresión del GPBP1. ¿Del gen humano o del Del gen humano. Del gen humano. Gracias, Juan. Hola. Gracias, Juan, por la magnífica charla y por acompañarnos, tener la suerte de que estén con nosotros. Mi pregunta va en relación al último comentario que habéis hecho. ¿Se podría plantear, porque me ha gustado mucho la explicación que has comentado en relación a los modelos animales, ¿se podría experimentar este potencial fármaco antifibrótico renal, quizá potencial, en microriñones, es decir, a partir de células pluripotenciales? Porque ahí sí que estaríamos hablando ya de riñones. Podría ser, y sabes que tenemos grupos en España que están trabajando, en Barcelona mismo, que están trabajando con La Joya, con Iptizúa. Podría ser un modelo para trabajar en una forma de generar miles y cientos de riñones de una forma rápida, y el microriñón podría ser un modelo para trabajar. ¿Qué crees de esto? Creo que sí. Por eso he dicho otras formas más imaginativas que la de estar intentando reproducir la enfermedad en un ratón. Es decir, lo que estás planteando, José Luis, es muy adecuado. Es decir, en tanto y en cuanto yo tenga un sistema experimental que sea humanizado, o si puede ser humano, entonces tendré mayor cosa. Una cosa que esto refuerza mucho lo que voy a decir ahora. Hay que tener en cuenta que el tratamiento y el efecto que hemos visto ha sido 19 horas de tratamiento. O sea, 20 horas de tratamiento. En 20 horas de tratamiento hemos visto cómo la matriz colagenosa ha desaparecido y cómo se ha repitalizado. Es decir, no hay que sorprenderse. Y claro, esto es porque estamos tratando a un ser humano. La pregunta es, si son riñones y los riñones son microriñones y tienen toda la genética humana, sin duda alguna es el modelo a elegir. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, yo no veo ninguna pregunta más, tú que tienes buena vista. Bueno, pues ya hemos llegado agotado el tiempo. Muchas gracias, Juan. Ha estado muy interesante y esperamos que llegue a la clínica pronto. Gracias por invitarme.